Mi hijo me envió un mensaje: lo siento, papá. La cena se canceló. Pero cuando llegué antes de hora, encontré a 15 personas comiendo en mi mesa. El martes pasado vi a mi propio hijo llamarme una carga frente a mi cara, en mi propia casa, mientras 15 extraños asentían en silencio. Mi nombre es Baldrick Henderson, tengo 70 años. Crié solo a mi hijo David después de que su madre muriera de cáncer. Me rompí la espalda trabajando en la construcción para que él pudiera ir a Harvard. Le di todo, mi casa, mi dinero, mi confianza. Creí que estaba construyendo un legado. En realidad, estaba alimentando a un monstruo. Aquel día, David me envió un mensaje: lo siento, papá. La cena se canceló. Pero cuando llegué antes de tiempo, encontré a 15 personas sentadas alrededor de mi mesa del comedor. Abogados, asesores, vecinos, todos comiendo mi comida, mientras mi hijo explicaba por qué yo estaba perdiendo la cabeza y necesitaba ser gestionado. Papá se está convirtiendo en una carga, anunció. Como si yo no estuviera allí, justo afuera, grabando cada palabra por la ventana. Tenían gráficos, evaluaciones médicas, toda una presentación sobre mi supuesta incompetencia. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Yo había estado planeando este momento durante 25 años. Antes de contarte lo que hice, dime desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. Y no olvides suscribirte para más historias y darle like al vídeo. Una sola llamada bastaría para quitárselo todo. 30 años atrás, yo no era nadie. Solo otro obrero de construcción con las manos llenas de callos y la espalda destrozada. Trabajaba en 2 empleos después de que mi esposa muriera. Karina tenía apenas 43 años cuando el cáncer se la llevó. Nuestro hijo, David, tenía 15. Estaba asustado, furioso, perdido. Recuerdo estar de pie junto a su cama en el hospital. Apenas podía susurrar. «Prométeme algo», me dijo. «Dale a nuestro hijo todo lo que nosotros nunca tuvimos». Apreté su mano fría. Le prometí todo. Y cumplí esa promesa. Turnos extra hasta que mis hombros gritaron de dolor. Fines de semana sin dormir. Pero nunca falté a nada. Cada partido, cada graduación, cada momento importante. Harvard Business School me costó todo lo que había ahorrado. Hipotequé la casa, pedí préstamos, trabajé hasta los 68 años. Pero lo vi caminar por ese escenario, diploma en mano, el futuro tan brillante como Karina siempre soñó. Consiguió una oficina de esquina, una esposa hermosa, hijos perfectos. Creí haber construido algo duradero, algo de lo que Karina estaría orgullosa. La tradición de las cenas empezó después de su ascenso, todos los martes a las 7. «Papá, no deberías cocinar a tu edad», decía, así que yo ponía la mesa, compraba los víveres y escuchaba sus historias de éxito. Esa promesa, la que le hice a Karina, me llevó a tomar una decisión que más tarde me salvaría la vida. Después del funeral, David cambió. Más serio. Más práctico. «Papá, tenemos que hablar de tus finanzas», dijo una noche. «Siempre las finanzas. Nunca los recuerdos. Nunca un té extraño, nunca una risa sobre mamá». Pero lo entendí. La muerte te hace pensar en el dinero, en lo que queda, en cómo proteger lo que importa. Estás envejeciendo, papá. ¿Qué pasará si te ocurre algo?, me preguntó una noche, el tenedor a medio camino hacia la boca, con esa mirada calculadora. ¿Has pensado en facilitar las cosas? Empecé a notar las preguntas. ¿Cuánto vale la casa? ¿Tienes seguro de vida? ¿Qué hay de tus cuentas de retiro? Él lo llamaba planificación. Yo lo llamaba cuidar. Las visitas se hicieron más frecuentes. Caminaba por la casa tocando todo. «Este lugar es demasiado grande para una sola persona, papá», decía. Su esposa asentía. «¡Qué desperdicio de espacio!». Siempre con sugerencias: «Simplifica. Vende. Pon todo en un fideicomiso, papá». Por razones fiscales, claro. Siempre por razones fiscales,
nunca por amor. Lo observaba mientras cocinaba, lo escuchaba mientras hervía y lo analizaba mientras limpiaba. Pero había algo en esas cenas familiares que me incomodaba. Las preguntas no se detenían nunca. Los martes ya no eran cenas. Eran reuniones de negocios. David traía documentos. Solo firma aquí, papá. Esto protege tus bienes. Su esposa sonreía. Nos preocupamos por ti. Pero las preguntas eran cada vez más precisas, más insistentes. ¿Cuánto pagaste por esta casa en 1985, papá? ¿Cuál es tu saldo bancario? ¿Tienes alguna cuenta que no me hayas mencionado? Empecé a tomar notas. Escribía cada pregunta, cada sugerencia, cada vez que alguien mencionaba tus años de declive o tus necesidades futuras. La presión aumentaba. Llamadas entre visitas. Papá, deberías considerar esa residencia asistida. Correos con enlaces a comunidades para jubilados. Folletos dejados sobre mi mesa de cocina. Luego llegó la carpeta de documentos. Un sobregrueso, Manila, lleno de papeles, poderes notariales. Papá, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Pregunté. Tenía 70 años, no estaba muriéndome. Mi mente seguía clara, mis manos firmes. Fírmalos cuando estés listo, me dijo David, pero su mirada decía, fírmalos ahora. No firmé nada. Inventé excusas. Déjame pensarlo. Leeré todo con calma. Tal vez la próxima semana. Lo que él no sabía era que yo había estado planeando este momento desde 1998. Karina murió un martes. Hacía 38 grados. Lo recuerdo porque el aire acondicionado del hospital se averió. Le sostuve la mano mientras se iba. Calor, sudor y el corazón hecho trizas. El abogado vino la semana siguiente, Jim Morrison, un viejo amigo de la familia. Baldrick, me dijo, tenemos que hablar sobre el futuro de David. Yo estaba vacío, dispuesto a regalarlo todo con tal de detener el dolor. Ponlo todo en un fideicomiso, le dije. La casa, las cuentas, las inversiones. Que David lo reciba todo. Jim asintió, comenzó a escribir y luego se detuvo. ¿Estás seguro, Baldrick? Solo tienes 55. Asentí. Karina quería que él lo tuviera todo. Jim dudó un segundo. ¿Y si David cambia? ¿Y si necesitas protegerte? Entonces me explicó, fideicomisos revocables. Parecen una cesión total, pero mantienes el control. Puedes recuperarlo todo cuando quieras. Me mostró los documentos. El nombre de David en todo, pero mi firma tenía el poder. Él obtenía los beneficios. Yo conservaba la autoridad. Firmé ese día. Una sola firma en 1998. David celebró su herencia, se sintió seguro, agradecido, poderoso. Una firma podía devolvérmelo todo. Los papeles del fideicomiso parecían simples. El nombre de David en la escritura de la casa, en las cuentas bancarias, en todo lo que importaba. Pero escondida en la página 17 estaba la frase mágica: el otorgante conserva plena autoridad de revocación. David nunca leyó la página 17. Solo vio su nombre, se sintió rico, protegido, y comenzó a hacer planes con mi dinero. Durante 25 años creyó que era dueño de mi vida. Tomaba decisiones sobre mi futuro, hablaba con su esposa sobre los bienes de papá como si ya fueran suyos. Lo eran y no lo eran. La casa era suya, el dinero era suyo, hasta que yo decidiera lo contrario. Entonces, todo volvería a mí. Como si nunca se hubiera ido. Como si los últimos 25 años hubieran sido solo un préstamo. Jim lo llamaba planificación patrimonial con rueditas de entrenamiento. David aprendió a manejar propiedades, a planificar, a soñar en grande. Pero nunca aprendió respeto. Los documentos seguían guardados en la caja fuerte de Jim. Originales, firmados, testificados, legales y vinculantes. $850,000 en bienes.
Una sola llamada para revertirlo todo. 25 años después, estaba a punto de usar ese poder. Esta casa guarda todo lo que Karina y yo construimos juntos. 40 años de recuerdos en cada habitación. La cocina donde ella enseñó a David a cocinar. La sala donde vimos su graduación. El dormitorio donde ella murió. Karina plantó rosas junto a la puerta principal. Rosas rosadas. Florecen cada primavera. Aún las riego. Les hablo, como si ella pudiera escucharme. Les cuento sobre las visitas de David, sobre las preguntas, sobre la soledad. David solía amar esta casa. Traía a sus amigos del instituto, celebraba las cenas de acción de gracias con su esposa recién casada, y cada Navidad los nietos corrían por el pasillo riendo. Pero en algún momento dejó de ver un hogar. Y empezó a ver signos de dólar. Esta casa vale al menos 600.000 ahora, papá, decía, de pie en la cocina de Karina. Quizás 700. El mercado está loco. Números. Siempre números. Recorría las habitaciones como un tasador. Tocaba las paredes como si midiera el espacio. Miraba las fotos de Karina como si ocuparan un terreno que ya no le pertenecía. El sótano donde le construí su casita de juegos. El garaje donde le enseñé a cambiar el aceite del coche. El jardín donde Karina lo empujaba en el columpio. No era solo una propiedad. Era nuestra vida. David creía que me estaba ayudando. Transferencias mensuales desde sus cuentas para colaborar con los gastos del supermercado. Tarjetas de regalo por mi cumpleaños. Dinero en efectivo por Navidad. No te preocupes por el dinero, papá. Yo me encargo. Pero cada dólar que me daba ya era mío. Las cuentas eran mías. Las inversiones eran mías. La casa era mía. Solo lo dejaba sentirse generoso. Le permitía creerse el proveedor, el hijo responsable. La verdad era que tenía otras fuentes de ingreso, la seguridad social, la pensión del sindicato, trabajos de consultoría que pagaban en efectivo. Suficiente para vivir con comodidad, suficiente para seguir siendo independiente. Yo jugaba el papel del anciano agradecido porque creía que eso nos acercaba, que le daba propósito, que lo hacía sentir un buen hijo. Pero en realidad lo hacía sentirse dueño, como si estuviera invirtiendo en una propiedad que ya le pertenecía. Las cenas de los martes se convirtieron en su forma de inspeccionar su inversión. Venía a observar a su inquilino anciano, asegurarse de que no estuviera dañando su futura herencia. Él pensaba que me estaba manteniendo. Yo, en realidad, me mantenía solo. Esa invitación a cenar se sintió distinta. Empezó con algo pequeño. Papá, ¿puedo pedirte prestado el taladro? Claro, ningún problema. Pero nunca lo devolvió. Después fue la escalera. Luego, el cortasetos. Herramientas que mis manos callosas habían usado durante décadas. Ya te lo devuelvo, papá, decía. Pero no lo hacía. Empezó a hablar como si ya fueran suyas. Tengo que arreglar algo en la casa, usaré el taladro de papá. No pedir prestado. Usar. Como si la propiedad ya hubiera cambiado de manos. Después vino el coche. Papá, ¿podemos usar tu camioneta este fin de semana? Tenemos que mover unos muebles. Dije que sí. La familia se ayuda, pensé. Pero el fin de semana se volvió una semana. La semana, un mes. Y ya casi no conduces, papá. Necesitamos un vehículo confiable. Y de pronto, mi camioneta vivía en su entrada. Disponible solo cuando yo la pedía, y si la pedía con suficiente amabilidad. Las llaves de la casa fueron lo siguiente. Por emergencias, papá. ¿Y si pasa algo y necesitamos entrar? Tenía sentido, hasta que un día llegué a casa y los encontré recibiendo amigos en mi sala. Usando mis platos, bebiendo mi cerveza. Pensamos que estabas en la tienda, papá. Esperamos que no te moleste. Pero sí me molestaba. Era mi espacio, mi refugio, mi conexión con Karina.
Dejó de pedirme permiso y comenzó a avisarme. Papá, los padres de Sara van a visitarnos por un mes. Se quedarán en la habitación de invitados. No pedía, ordenaba. Como si mi casa fuera un hotel bajo su administración. Protesté. David, ese es el cuarto de costura de Karina. Sus cosas siguen ahí. Él hizo un gesto con la mano. Mamá murió hace 2 años, papá. Es hora de soltar. Se mudaron al día siguiente. Empacaron la máquina de coser de Karina. Quitaron sus fotografías. Colgaron las de la familia de Sara. Rostros desconocidos sonriendo desde el pasillo de mi dormitorio. La madre de Sara reorganizó mi cocina. Así es más eficiente, Baldrick. Movió mi taza de café a otro armario. Cambiaron de sitio las recetas de Karina. Impusieron reglas sobre cuándo podía cocinar. Silencio después de las 9, Baldrick. Papá necesita descansar, dijo el padre de Sara, sentado a mi mesa, en mi casa, como si fuera el dueño. El mes se convirtió en 6 semanas. Luego, en 2 meses. Hablaban de mí en tercera persona mientras yo estaba presente. Baldrick se confunde con facilidad. Olvida cosas. Pobre anciano. Cuando por fin me quejé, el rostro de David se endureció. Papá, tienes que entender tu lugar aquí. Colgaron sus fotos sobre las mías. Nosotros tomamos las decisiones ahora, papá, dijo David, mientras los padres de Sara asentían, como si hubieran votado, como si la democracia hubiera hablado, como si mi opinión no contara en mi propio hogar. Deberías estar agradecido de que nos ocupemos de todo, añadió Sara. La mayoría de las familias envían a sus mayores a residencias. La amenaza quedó suspendida en el aire. Compórtate o te mandamos a un asilo. Miré a mi alrededor. El aparador con la vajilla de Karina, la mesa donde habíamos comido más de 10.000 veces, las sillas donde David hacía la tarea, ahora ocupadas por extraños que sonreían mientras planeaban mi futuro. Papá, te estás convirtiendo en una carga. Las palabras cayeron como agua helada. El hijo de Karina, nuestro niño, mirándome a los ojos y llamándome una carga. Los padres de Sara murmuraron en aprobación. Es natural, David. Los padres mayores necesitan estructura, dijeron. Hablaban de mí como si no existiera. Como si fuera un problema que había que gestionar, una molestia que debía resolverse. Me puse de pie lentamente. Las piernas temblaban, el corazón me retumbaba en el pecho. Esta es mi casa, dije. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Más pequeña de lo que sentía. David rió. Literalmente rió. Ya no, papá. Legalmente, esta casa es mía. Firmaste los papeles, ¿recuerdas? Me miró fijamente. Me llamó una carga. Esa noche me senté en la silla de Karina, la que está junto a la ventana donde solía leer. Todo dolía, el pecho, la garganta, la fe en el hijo que crié. Saqué una pequeña grabadora, de esas que se usan para listas de compras. Empecé a documentarlo todo, cada conversación, cada falta de respeto, cada comentario sobre mi deterioro mental. Martes, 15 de marzo. David dijo que me estoy convirtiendo en una carga. Los padres de Sara estuvieron de acuerdo. Hablaron de enviarme a una residencia. Mi voz sonaba vieja en la grabación. Cansada. Derrotada. Pero decirlo en voz alta lo hacía real. Lo convertía en prueba. En munición. Llamé a Jim Morrison a medianoche. Los abogados viejos nunca duermen bien, de todos modos. Jim, necesito saber sobre el fideicomiso. ¿Aún puedo revocarlo? Su voz era ronca, pero alerta. Baldrick, puedes hacerlo mañana si quieres. Solo di la palabra. ¿Qué significaría exactamente? Pregunté. Jim explicó despacio. Todo volvería a tu nombre. La casa, las cuentas, todo. David no tendría ningún derecho legal. Ninguna reclamación. ¿Estás seguro de esto, Baldrick? No hay vuelta atrás.
Miré a mi alrededor. Los libros de Karina, sus plantas, su vida reducida a un cuarto de invitados para extraños desagradecidos. Tenía todo lo que necesitaba para recuperar mi vida. Entonces llegó el mensaje que me rompió el corazón por completo. Lo siento, papá. La cena se canceló. Emergencia en el trabajo. El texto llegó a las 6:30 de la tarde, un martes. Nuestra tradición semanal desde hacía 3 años. Lo único que esperaba con ilusión cada semana. Pero algo no cuadraba. David nunca trabajaba tarde los martes. Nunca faltó a una cena, ni cuando Sara estaba enferma, ni cuando los niños tenían eventos escolares. El martes era sagrado. O eso creía yo. Me senté en la cocina. La mesa puesta para 2. El asado en el horno. La receta de Karina, la que David siempre decía que sabía a infancia. Ahora enfriándose. Mientras miraba el teléfono, algo me dijo que esa emergencia no era tal. Martes, 6:30 de la tarde. Cuando la mayoría de las oficinas ya estaban vacías. Cuando casi todos volvían a casa. Tomé las llaves. Y conduje hacia su edificio de oficinas. Las ventanas estaban oscuras. El estacionamiento, vacío. No había ninguna emergencia. Solo mentiras. Mentiras simples, casuales, creadas para evitar una cena con el padre Carga. Pero lo peor no fue la mentira. Lo peor fue no confiar en mí lo suficiente como para decir la verdad. No respetarme lo suficiente como para cancelar con honestidad. Solo inventar una excusa y esperar que el viejo se la creyera. Seguí conduciendo. Pasé frente a la oficina, luego el centro comercial, y tomé el camino de regreso a casa. Mi casa. Nuestra casa. La casa de Karina. Las luces estaban encendidas cuando llegué. Había coches en la entrada. Muchos coches. 15, alineados como en un estacionamiento. Como si fuera una reunión. Una conferencia. A través de la ventana del comedor vi gente sentada alrededor de mi mesa, comiendo mi comida, discutiendo algo serio. Algo dentro de mí dijo que aquello no era ninguna emergencia. Aparqué unas calles más allá y volví caminando por el jardín de la señora Henderson. No le importaría. Habíamos sido vecinos durante 40 años. Sus rosales me sirvieron de escondite perfecto. La ventana del comedor estaba entreabierta. Aire de primavera. A Karina siempre le gustaba que entrara aire fresco durante la cena. Esos extraños estaban sentados en sus sillas, usando su vajilla, respirando su aire. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Cada palabra. Cada risa. Cada conversación casual sobre mi futuro. 15 personas. Conté 2 veces. Abogados con trajes caros. Asesores financieros con portafolios. Los padres de Sara, juntos. Algunos vecinos que apenas reconocía. Todos comiendo asado y discutiendo mi vida. David estaba de pie en la cabecera de la mesa. Mi lugar. El mismo desde donde corté pavos de Acción de Gracias durante 40 años. Donde soplaba las velas de mi cumpleaños. Donde Karina y yo compartimos cenas silenciosas antes de que el cáncer le robara el apetito. Gracias a todos por venir, dijo David. Sé que los martes por la noche son complicados, pero la situación de papá no puede esperar más. Mi situación. No mi salud. No mis necesidades. Mi situación. Como si fuera un problema que debía resolverse, una ecuación por calcular, una carga por distribuir. Había gráficos sobre el mantel de encaje de Karina. Gráficos de pastel, barras, porcentajes. Mi vida convertida en datos. Una mujer que no conocía abrió una carpeta. Según nuestra evaluación, el señor Henderson muestra signos claros de deterioro cognitivo. ¿Evaluación? ¿Cuándo me habían evaluado? ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué hablaba de mi mente como si la hubiera examinado? Grabé cada palabra, pero lo peor aún no había llegado.
David carraspeó y golpeó su copa con una cuchara, como si fuera a hacer un brindis. La sala quedó en silencio. 15 rostros lo miraban, expectantes, listos para su gran presentación. Mi padre se está convirtiendo en una responsabilidad, comenzó. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No mi padre. No mi héroe. Una responsabilidad. Algo que cuesta dinero. Algo que representa un riesgo. Su juicio está comprometido por la edad, continuó. La semana pasada olvidó cerrar la puerta principal. Ayer dejó la estufa encendida. Mentiras. Mentiras completas. Mi mente seguía clara. Mi memoria intacta. Pero, ¿quién iba a creerle a un viejo en lugar de a su hijo exitoso? Tenemos que actuar antes de que tome malas decisiones con activos que ya no comprende, añadió. Activos que ya no comprende. Yo había manejado dinero antes de que él naciera. Compré esta casa cuando aún usaba pañales. Yo construí la riqueza que ahora pretendía proteger de mí. La mujer de la carpeta asintió. El deterioro cognitivo se acelera rápidamente después de los 70. La intervención legal se vuelve necesaria. Intervención legal. Estaban hablando de quitarme mis derechos. Mi libertad. Mis decisiones. Aparecieron más gráficos, términos médicos que nunca había oído. Síntomas que jamás había tenido. Un caso construido en mí contra por gente que apenas me conocía. Solo la casa vale $850.000, dijo David. En las manos equivocadas, esa riqueza podría desaparecer de la noche a la mañana. Manos equivocadas. Mis manos. Las mismas que habían ganado cada dólar. Las mismas que construyeron cada centímetro de esa riqueza que ahora pretendían proteger. Una risa nerviosa recorrió la mesa. Burlas disimuladas sobre mis manías, mi supuesta torpeza, mi independencia terca. 15 personas riendo de mi vejez. Planificando mi vida como si ya estuviera muerto. Había escuchado suficiente. Me temblaban las manos. El pecho se me cerraba. 40 años de recuerdos convertidos en una reunión de negocios. El comedor de Karina transformado en una sala de juntas. Nuestra vida reducida a hojas de cálculo y estrategias legales. Retrocedí del ventanal, caminé lentamente hacia el coche. Cada paso pesaba como una traición. No solo la de David hacia mí. La mía hacia Karina. Le había prometido darle todo. Cumplí esa promesa. Pero nunca prometí darle mi dignidad. El trayecto hasta el restaurante de Danny's Diner duró 5 minutos. 5 minutos para procesar 30 años de paternidad. 5 minutos para aceptar que el hijo que crié ya no existía. Que había sido reemplazado por un extraño que me llamaba una carga. Danny's estaba casi vacío. Solo yo y la camarera del turno nocturno. Café con sabor a esperanza quemada. Tarta que me recordaba tiempos mejores. Una mesa de esquina donde podía pensar sin interrupciones. Saqué el teléfono. Reproduje la grabación. Escuché a mi hijo describir mi deterioro cognitivo ante un grupo de desconocidos. Escuché cómo planeaba mi futuro sin consultarme. Vi mi vida convertida en un proyecto administrativo. Pero sentado en ese rincón del restaurante, algo cambió. El padre herido murió despacio. Y en su lugar nació algo más frío, más calculador. Algo que recordaba el poder que había guardado en silencio durante 25 años. No era una víctima. No era indefenso. No era la carga que ellos creían. Yo era el otorgante del fideicomiso. El propietario original. El único con el poder de recuperarlo todo. El padre dolido murió esa noche. Nació un hombre estratégico. El lunes por la mañana hice la llamada que cambiaría todo. No dormí. Pasé la noche sentado en la cocina de Karina, mirando sus fotos, leyendo su última carta. La que escribió antes de la cirugía final, antes de que la esperanza muriera junto a su cuerpo. Baldric, cuida de nuestro hijo,
pero no dejes que olvide de dónde viene. No dejes que el éxito lo vuelva cruel. Había leído esas palabras 1000 veces. Nunca las entendí hasta ese momento. Ella lo sabía. De algún modo, Karina lo sabía. Vio algo en el David adolescente que yo no vi, una semilla de derecho, una chispa de egoísmo que el éxito solo haría crecer. Una capacidad de crueldad alimentada por la prosperidad. Toqué su anillo de bodas, todavía en mi dedo después de 2 años. Todavía brillando como lo hacía su sonrisa. Recordándome las promesas que cumplí y las que necesitaba romper. Lo siento, Karina, le susurré a su foto. Cumplí mi palabra, le di todo, pero nunca le enseñé gratitud. La casa estaba en silencio. Sin los padres de Sara moviendo muebles. Sin David imponiendo horarios. Solo yo, el recuerdo de Karina y una decisión que no podía esperar. Lloré por el hijo que creí tener. Y cuando amaneció, ya sabía exactamente qué hacer. Domingo por la mañana. Café en la taza favorita de Karina, la de las rosas que combinaban con su jardín. La luz del sol entrando por las ventanas que ella mantuvo limpias durante 40 años. Una paz que no sentía desde hacía meses. Saqué los documentos del fideicomiso. 25 años de antigüedad, pero aún firmes, válidos, poderosos. La letra cuidadosa de Jim Morrison. La firma de David, de 1998. Trazos entusiastas de un joven de 23 años, tan agradecido por su herencia, tan confiado en su seguridad. Página 17. La cláusula de revocación. Oculta entre el lenguaje legal, pero clara en su significado. El otorgante conserva autoridad para revocar las disposiciones del fideicomiso mediante notificación por escrito. Una página. Una firma. Una llamada. Y todo volvería a mí. Los números de cuenta, los portafolios de inversión, las escrituras de propiedad, todo listado con detalle minucioso. $850.000 en activos, construidos a lo largo de 40 años, ganados con manos endurecidas y una espalda doblada, protegidos de mi propio hijo gracias a mi propia sabiduría. Junto a los documentos del fideicomiso estaba la lista de organizaciones benéficas que Karina apoyaba, investigación contra el cáncer, hospitales infantiles, bancos de alimentos que alimentaban a familias necesitadas. Gente que entendía la gratitud, que recordaba la bondad. Cada firma, cada número de cuenta me recordaba lo mismo, yo tenía el control total. El abogado confirmó lo que ya sabía. Eran las 3 de la madrugada. El teléfono sonó 4 veces antes de que Jim Morrison respondiera. Los abogados duermen poco, 40 años de llamadas de emergencia y crisis a medianoche. Baldrick, ¿qué ocurre? Jim, necesito revocar el fideicomiso. Todo. Esta misma noche. Silencio al otro lado. Un jadeo corto, el sonido de un hombre que de pronto despierta por completo. Jesús, Baldrick, ¿qué pasó? Le conté sobre la cena. Sobre las 15 personas. Los gráficos, las presentaciones, los diagnósticos inventados. La carga en la que decían que me había convertido. La intervención legal que planeaban. Bastardos, murmuró Jim. Malditos bastardos. Después de todo lo que hiciste por ese chico. Él conocía la historia. Me había visto criar a David solo. Vio los sacrificios, las horas extra, las promesas rotas a mí mismo solo para poder cumplir las que le hice a mi hijo. ¿Puedo hacerlo, Jim? Legalmente. ¿Aún puedo? La pregunta flotó en el aire. 25 años de planificación reducidos a un simple sí o no. Baldrick dijo con voz firme, puedes revocar todo mañana mismo. La casa, las cuentas, las inversiones, todo volverá a tu nombre. David no tendrá derecho a nada. Ninguna reclamación. Su voz era suave, pero segura. ¿Estás realmente seguro de esto? Una vez que presente los documentos, no hay vuelta atrás. 25 años de planificación estaban a punto de dar fruto. El lunes por la mañana recuperaría mi vida.
El domingo por la noche, empacé como un hombre que escapa de prisión. Una maleta con ropa. La caja de joyas de Karina. Sus cartas. Nuestro álbum de bodas. Solo lo esencial, las cosas que importaban más que el dinero, más que las propiedades, más que la herencia que había corrompido a mi hijo. Escribí una carta. Corta. Simple. Final. David, te di todo, excepto carácter. Eso fue decisión tuya. El dinero ayudará a personas que sí entienden la gratitud. Tal vez algún día comprendas que lo que realmente perdiste no fue dinero. Fui yo. Papá. Sellé el sobre y lo dejé sobre la mesa de la cocina, donde él lo encontraría. Junto a las llaves. Junto al control del garaje. Junto a la vida que estaba dejando atrás. Di un último paseo por la casa. La silla de lectura de Karina. Las marcas de crecimiento de David en el marco de la puerta de la cocina. El taller del sótano donde arreglaba sus juguetes rotos. El patio donde lo empujaba en los columpios. 40 años de recuerdos. 40 años de amor. 40 años de sacrificios. Todo reducido a una reunión de negocios de martes por la noche. Convertido en gráficos y estrategias legales. Transformado de hogar en activo. Toqué cada recuerdo. Me despedí de cada habitación. El lunes sería el primer día de mi nueva vida. 8 de la mañana en punto. Oficina de Jim Morrison. Los documentos extendidos sobre su escritorio de caoba. Formularios de revocación del fideicomiso. Autorizaciones de nuevas cuentas. Transferencias de poder que devolverían todo a mis manos. Última oportunidad, Baldrick. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Jim, con la pluma suspendida sobre la línea de la firma. 25 años de planificación esperaban mi decisión. Pensé en la voz de David. Papá se está convirtiendo en una carga. Pensé en los 15 extraños comiendo asado mientras planeaban mi futuro. Pensé en la carta de Karina. No dejes que el éxito lo vuelva cruel. Hazlo, dije. Jim firmó, selló, certificó. Llamó al banco mientras yo observaba. Habla James Morrison, abogado de Baldrick Henderson. El señor Henderson está ejerciendo su derecho de revocación conforme al documento de fideicomiso número 7742, con efecto inmediato. El gerente del banco tardó 5 minutos en verificar, 5 en confirmar que 25 años de aparente propiedad eran, en realidad, tiempo prestado. 5 minutos para comprender que el viejo que ignoraban seguía teniendo todo el poder. Transferencia completada, señor Morrison. Todos los activos han vuelto al control de Baldrick Henderson. Las designaciones anteriores quedan anuladas. Una llamada bastó para revertir 25 años. El gerente del banco no podía creer lo rápido que había ocurrido. Pero yo aún no había terminado. 25 años de planificación significaban 25 años de preparación. Nuevo banco. Una institución diferente. Un lugar donde David nunca había estado. Donde su encanto y sus tarjetas de presentación no significaban nada. Quisiera abrir nuevas cuentas, le dije a la joven ejecutiva. Corriente, ahorro, portafolio de inversión. Era joven, diligente, impresionada por la transferencia de 6 cifras. Por supuesto, señor Henderson. ¿Qué lo trae con nosotros? Problemas familiares, respondí. Necesito empezar de nuevo. Ella asintió con comprensión. Los banqueros ven disputas familiares todos los días. Reconocen las señales. Entienden la necesidad de independencia. Los formularios de beneficiarios vinieron después. Fundación de Investigación del Cáncer. Hospital Infantil. Banco de Alimentos del Centro. Organizaciones que ayudan a las personas en lugar de juzgarlas. Grupos que entienden la gratitud, que recuerdan la bondad. ¿Ningún beneficiario familiar? Preguntó la mujer. Negué con la cabeza. No tengo familia de la cual hablar. No insistió. Los profesionales entienden la privacidad.
Respetan el derecho a elegir tu propio legado. Siguiente paso, nuevo sistema de seguridad. Otra empresa. Cámaras modernas, sensores de movimiento, cerraduras electrónicas imposibles de forzar. Monitoreó las 24 horas, alerta directa a la policía ante cualquier intento de entrada. Cada centímetro de mi vida, ahora estaba protegido de él. Y luego hice algo que lo dejaría sin aliento. Los mudanceros profesionales trabajan rápido cuando se les paga bien. Todo lo del dormitorio principal al depósito número 12. Todo lo del cuarto de invitados, donado. Todo lo del garaje, al sótano. Las pertenencias de David desaparecieron como si nunca hubiera vivido allí. Ropa a beneficencia, electrónicos a casas de empeño, objetos personales a un trastero al otro lado de la ciudad. La llave en un sobre, la dirección en una tarjeta. Su problema. Después vino el cerrajero. Todas las cerraduras exteriores, la del garaje, incluso la del cobertizo del jardín. Nuevas llaves. Nuevos códigos. Nueva seguridad. La casa que él creía suya volvió a ser mía, completamente y de forma legal. Finalmente, llegó el servicio de limpieza. Limpieza profunda. Quiero que quede impecable, les dije. Eliminaban 2 años de la familia de Sara. Borraban las huellas de los ingratos. Restauraban la casa de Karina a los estándares de Karina. Nuevo proveedor de Internet. Nueva compañía de cable. Nuevas contraseñas para todo lo electrónico. Incluso cambié la suscripción del periódico. Cada conexión que David conocía fue cortada con precisión quirúrgica. Al mediodía, la casa era mía otra vez. A las 2, estaba protegida. Por la tarde, limpia. Mi casa volvió a ser mía. Pero reservé la mejor sorpresa para el final. Correo certificado. Con acuse de recibo. Entregado directamente en la oficina de David durante su reunión de los martes por la tarde. Nunca faltaba a esas. Profesional. Legal. Imposible de ignorar. Señor David Henderson, por la presente, se le notifica que el documento de fideicomiso número 7742 hectáreas ha sido revocado con efecto inmediato. Todos los activos han regresado al otorgante original. Su ocupación en 1247 Maple Street queda terminada. Desocupe el inmueble de inmediato o enfrente cargos por allanamiento. Bloqueé su número mientras el camión de mensajería se alejaba. Bloqueé el de Sara. Bloqueé el de sus padres. Excomunión del siglo XXI. Silencio digital. Paz electrónica. La compañía telefónica desconectó la línea fija. Los servicios públicos cambiaron las contraseñas. El servicio de Internet pasó a una nueva cuenta. Incluso el sistema de seguridad cambió de proveedor. La señora Henderson, mi vecina, recibió instrucciones especiales. Si alguien pregunta por mí, no me ha visto en semanas. Si alguien intenta entrar, llama a la policía de inmediato. Ella entendió. 40 años de amistad equivalen a 40 años de confianza. Y así, todo lo que me conectaba al mundo de David desapareció. Cada número que él podía marcar, cada servicio al que podía recurrir, cada posible camino de regreso a la vida que creía controlar, todos fueron borrados. Y aprendería su nueva realidad de la manera más dura. La llamada llegó exactamente a las 2:47 de la tarde. Mi nuevo teléfono vibró. Número desconocido. David había encontrado la forma de atravesar mi muro electrónico. La desesperación vuelve creativa a la gente. El miedo la vuelve persistente. No contesté. Lo dejé sonar. Dejé que se preocupara. Que sintiera la misma incertidumbre que yo sentí aquella noche de martes, mientras 15 extraños planeaban mi futuro en mi propia casa. Apareció la notificación del buzón de voz. Lo reproduje en altavoz. La voz de David sonaba asustada, confusa, furiosa. Papá, ¿qué demonios está pasando? No puedo entrar a la casa. Los bancos no me dan información. Los abogados dicen que el fideicomiso es nulo.
Llámame de inmediato. Tenemos que arreglar esto. Arreglar esto. Como si todo fuera un error. Como si 25 años de planificación legal fueran un accidente. Como si mi decisión fuera algo que debía corregirse, no respetarse. Segunda llamada. Tercera. Cuarta. Cada mensaje más desesperado, más exigente, más revelador de quién era realmente David cuando las cosas no salían a su manera. Papá, no puedes hacer esto. La casa es mía. El dinero es mío. Me lo diste. Pasado. Como si un regalo no pudiera retirarse. Como si la generosidad fuera eterna. Como si el respeto fuera opcional. El sistema de seguridad emitió una alerta. Movimiento detectado en la puerta principal. La cámara mostró a David sacudiendo la manija, presionando el timbre, golpeando con los puños. Finalmente entendió quién era el verdadero dueño de todo. Pero su reacción fue peor de lo que imaginé. La policía llegó a las 4:15 de la tarde. David los había llamado para solicitar un control de bienestar sobre su padre anciano y confundido. Movimiento inteligente. Un ángulo compasivo. Usar el sistema contra mí, igual que había usado mi amor. 2 agentes jóvenes, profesionales, escépticos. Señor Henderson, su hijo está preocupado por su estado mental. Dice que está actuando de forma irracional, tomando malas decisiones. Los invité a pasar. Les ofrecí café. Les mostré la casa, limpia, ordenada, cuidada. Ningún signo de confusión. Ninguna evidencia de deterioro. Nada de la carga que David había descrito ante 15 extraños. Señor, usted nos parece perfectamente competente, dijo el mayor de los dos. Su hijo asegura que lo ha encerrado fuera de su propia casa. Saqué los documentos. Los originales del fideicomiso. La notificación legal de revocación. La escritura de propiedad, con mi nombre claramente visible. Oficiales, esta es mi casa. Siempre lo ha sido. Mi hijo era beneficiario de un fideicomiso que revoqué legalmente ayer. Explicación simple. Hechos claros. Sin confusión, salvo en la mente de un hombre acostumbrado a tenerlo todo. El oficial mayor asintió. Señor, si esta es su propiedad y desea que alguien sea retirado, está en su derecho. No hay delito aquí. Se marcharon dejando a David de pie en la acera, frustrado, impotente, aprendiendo sobre las consecuencias por primera vez en 30 años. Cada movimiento desesperado confirmaba que había tomado la decisión correcta. Entonces llegó la confrontación final. Empaqué otra vez como un hombre que escapa de prisión. Una maleta. Las joyas de Karina. Nuestras fotos de boda. Los documentos legales. Solo lo esencial, las cosas que valían más que los metros cuadrados o el valor del mercado. La casa se sentía diferente. Más ligera. Libre del peso de las expectativas ingratas. Vacía de voces que me decían a qué hora debía acostarme. Limpia de extraños que habían reorganizado la cocina de Karina. Dejé la carta sobre la mesa. Mis últimas palabras para un hijo perdido. Las llaves junto a ella. El control del garaje. Símbolos de la vida que abandonaba. Del sueño que soltaba. De la esperanza que por fin decidía enterrar. El coche cargado. El nuevo apartamento esperándome. Un nuevo comienzo en un barrio donde David jamás pensaría buscarme. Una comunidad para mayores, con portones de seguridad y privacidad. Un lugar donde podía sanar sin miedo, sin manipulación. Di un último vistazo a las rosas de Karina. Flores rosadas estirándose hacia el sol de primavera. Promesas de renovación. Esperanza de segundas oportunidades. Belleza que seguiría sin mí. Vida que continuaría más allá de mis errores. Cerré la puerta de mi antigua vida. No volví a mirar atrás. Sunset Manor no era lo que había imaginado. Apartamentos limpios. Personal respetuoso. Vecinos que entendían los límites. Gente que había vivido lo suficiente para reconocer la sabiduría.
Una comunidad basada en el respeto mutuo, no en los cálculos financieros. Mi apartamento tenía todo lo que necesitaba: una cocina para comidas sencillas, una sala para tardes tranquilas, un dormitorio que se sentía seguro. Un lugar donde podía pensar sin interrupciones. Sanar sin juicios. A poca distancia había oportunidades para ofrecer ayuda: un banco de alimentos que necesitaba voluntarios, un hospital que buscaba acompañantes, una biblioteca que agradecía la colaboración. Lugares donde la experiencia valía más que la edad. Donde la gratitud era común. Donde el respeto se ganaba y se ofrecía libremente. Mi nueva rutina surgió rápido: café por la mañana sin ansiedad, paseos vespertinos sin destino, lectura nocturna sin distracciones. Pequeños placeres que 40 años de paternidad habían desplazado. El teléfono permanecía en silencio. Sin recordatorios de cenas los martes. Sin preguntas sobre mis finanzas. Sin sugerencias sobre mi futuro. Una paz que no sentía desde que Karina murió. Una libertad que había olvidado que existía. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre. Pero la casa guardaba una última sorpresa. El mercado inmobiliario estaba en auge. Las viviendas de mi barrio se vendían en cuestión de semanas. Ubicación perfecta. Condición excelente. Precio atractivo para familias jóvenes que comenzaban sus vidas, construyendo sus sueños como Karina y yo habíamos construido los nuestros. Los compradores eran maestros de primaria. Ella enseñaba tercer grado, me recordaba a Karina a los 30, entusiasta, esperanzada, agradecida por la oportunidad de poseer algo hermoso. Él trabajaba en construcción, sabía lo que valían las manos callosas y el trabajo honesto. Señor Henderson, esta casa tiene una energía maravillosa, dijo ella durante la última visita. Se siente el amor que hay en cada rincón. Amor. No valor de mercado. No rentabilidad. Amor. El cierre tomó 3 semanas. Los papeles se firmaron en la oficina de Jim Morrison. El cheque se depositó en mis nuevas cuentas. Los fondos asignados a las organizaciones benéficas. El último deseo de Karina, cumplido por fin. $850.000 para la investigación del cáncer. La ironía no se me escapó. El dinero que David creía suyo serviría para combatir la enfermedad que se llevó a su madre. La herencia que planeó proteger protegería a otras familias en su lugar. La casa que lo formó ahora ayudaría a otros a empezar. Su reacción fue exactamente la que esperaba. El abogado de David llamó a Jim Morrison. Cortesía profesional entre colegas. Mi cliente cree que hubo influencia indebida, deterioro cognitivo, abuso financiero hacia un adulto mayor, dijo. Acusaciones estándar. Respuestas previsibles. Medidas desesperadas de personas desesperadas. Jim manejó la situación con precisión quirúrgica. Su cliente no tiene base legal. El fideicomiso fue revocado de forma legítima por un otorgante plenamente competente. La propiedad vendida por su dueño legítimo. Los ingresos donados a caridad. Ninguna ley fue violada. Los informes médicos respaldaban mi lucidez. Los registros bancarios probaban mi independencia. Los reportes policiales demostraban que no había señales de confusión. La documentación venció a la desesperación. La verdad derrotó a la manipulación. Sara pidió el divorcio al mes siguiente. Al parecer, casarse con dinero era atractivo. Casarse con pobreza, no tanto. El estrés de la realidad financiera puso a prueba su matrimonio y lo encontró vacío. La adversidad reveló el carácter que la prosperidad había ocultado. La familia extendida eligió bando rápidamente. El dinero atrae. La pobreza aleja. Los parientes oportunistas encontraron de pronto motivos urgentes para no contestar sus llamadas. Los círculos sociales cambiaron como las mareas. El éxito tiene muchos amigos. El fracaso, ninguno. Las campañas de presión familiar se desmoronaron. Algunos puentes merecen quedarse quemados. Luego supe lo que les ocurrió.
Los padres de Sara fueron los primeros en irse. Emergencia, regresaron a Florida. Problemas de salud repentinos, casualmente aparecidos después de que el dinero desapareciera. Abuelos de buen clima, con enfermedades convenientes. El matrimonio de David se derrumbó en público. Discusiones en estacionamientos de restaurantes. Batallas por la custodia que llegaron a las noticias locales. Estrés financiero que reveló incompatibilidades profundas. El amor puesto a prueba por la pobreza rara vez sobrevive. Su carrera fue lo siguiente en derrumbarse. La distracción afectó su rendimiento. El estrés se notaba en cada reunión con clientes. Su reputación se manchó por la asociación con el escándalo familiar. Su red profesional percibió el olor de la desesperación. Los colegas comenzaron a tomar distancia. Nadie quiere hundirse con un barco que se está hundiendo. La casa entró en ejecución hipotecaria. Tuvo que buscar departamentos en barrios que jamás habría considerado, escuelas nuevas a las que sus hijos debieron adaptarse, cambios de estilo de vida que le enseñaron, a la fuerza, la diferencia entre valor real y valor percibido. Los amigos desaparecieron uno a uno. Las invitaciones sociales dejaron de llegar. Su membresía del club de campo caducó. Sus compañeros de golf encontraron nuevos grupos. El éxito atrae compañía. El fracaso crea soledad. La vida que había planeado con mi dinero desapareció en una noche. Pero eso no fue lo peor. La familia extendida fue conociendo la verdad poco a poco. Los primos escucharon lo del encuentro de los 15. Las tías se enteraron de la reunión de planificación. Los tíos comprendieron lo de la discusión sobre la carga. El árbol telefónico familiar difundió la historia con eficiencia quirúrgica. Las invitaciones navideñas dejaron de llegar. Las tarjetas de cumpleaños se volvieron escasas. Los anuncios de boda ya no incluían a la familia de David. Consecuencias sociales por crímenes sociales. Juicio comunitario por traición comunitaria. Su reputación profesional sufrió daños permanentes. Los colegas murmuraban sobre la disfunción familiar. Los clientes comenzaron a cuestionar su juicio. Los socios reconsideraron sus alianzas. Las relaciones de negocios se marchitaron bajo la sombra de la sospecha. Los niños se adaptaron, pero con dificultad. Nuevas escuelas, casas más pequeñas, expectativas distintas. Su seguridad infantil hecha trizas por las decisiones de los adultos. La inocencia perdida ante la codicia de sus padres. Lo privado se volvió público. Lo oculto se hizo evidente. El secreto se transformó en chisme. Las comunidades pequeñas lo recuerdan todo, perdonan poco y juzgan mucho. El aislamiento creció de forma constante. La soledad reemplazó al derecho adquirido. La humildad obligó a lo que la prosperidad había impedido. El carácter se reveló bajo presión. La comunidad que tanto había intentado impresionar lo rechazó. Entonces llegó la noticia que sorprendió a todos. La carta llegó 6 meses después. Papel personal, escrita a mano, con su letra cuidadosa. Sin lenguaje de abogado. Sin amenazas legales. Solo palabras de un hombre roto. Papá, estaba equivocado. Completamente equivocado. Te traté como una carga cuando en realidad fuiste una bendición. Planeé tu futuro cuando debí haber honrado tu pasado. Olvidé todo lo que me enseñaste sobre respeto y gratitud. La disculpa continuaba por 3 páginas. Admisión de traición, reconocimiento de consecuencias, comprensión de la pérdida. Sin pedidos de dinero. Sin ruegos por reconciliación. Solo una honesta confesión de fracaso. No espero tu perdón. No merezco una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que por fin entiendo lo que perdí. No fue el dinero. No fue la casa. Fuiste tú. Perdí a mi padre porque olvidé cómo ser hijo. Dentro del sobre venía un cheque. Una suma pequeña, un gesto simbólico. Para las rosas de mamá Karina. Sé que no puedes replantarlas donde estás ahora, pero tal vez alguien más pueda disfrutarlas como ella lo hacía.
Por primera vez, sus palabras sonaban sinceras. Pero hay cosas que simplemente no pueden deshacerse. Le respondí una sola vez. Una carta breve, amable pero firme. David, acepto tu disculpa. Creo que tu arrepentimiento es real. Pero el perdón no borra las consecuencias. La confianza, una vez rota por completo, no se repara con palabras. Le expliqué mi decisión con cuidado. 25 años de planificación no fueron un castigo. Fueron una protección. Protección contra el hombre en el que te convertiste. Protección de los valores que tu madre apreciaba. Protección para las personas que entienden la gratitud. La carta terminaba con esperanza. Te deseo lo mejor desde la distancia. Espero que la pobreza te enseñe lo que la prosperidad no pudo. Que tus hijos aprendan el carácter que la riqueza habría corrompido. Que encuentres paz con el hombre que elija ser. Sin dirección de regreso. Sin número de teléfono. Sin invitación a continuar el contacto. Un final limpio para una historia complicada. Cierre sin reconciliación. Perdón sin restauración. Párrafo final. Algunas relaciones sobreviven a los errores. Otras necesitan terminar correctamente. Esta está terminando correctamente. El perdón no siempre significa reconciliación. Pero aún quedaba una última sorpresa. 6 meses de trabajo voluntario me enseñaron el significado de la familia real. Pacientes con cáncer que luchaban con dignidad. Niños que sonreían pese al dolor. Ancianos que enfrentaban la soledad con gracia. Familias que se sostenían unas a otras en medio de la crisis. La gratitud auténtica tenía un rostro distinto al que recordaba. Agradecimientos silenciosos de personas que entendían la lucha. Lágrimas de madres cuyos hijos sobrevivieron gracias a las donaciones. Abrazos de niños que crecerían porque extraños se preocuparon. Karina habría amado este trabajo. Habría florecido ayudando a otros. Habría entendido la alegría que nace de servir a quienes verdaderamente lo necesitan. La satisfacción de ganarse el respeto, en lugar de exigirlo. Mis nuevos vecinos se convirtieron en la familia que elegí. Gente que me incluía porque quería, no porque debía. Conversaciones sin agendas ocultas. Amistades basadas en el respeto mutuo. Una comunidad edificada sobre valores compartidos. La carta que dejé en la vieja casa se convirtió en mi último regalo para David. No dinero. No propiedades. No herencias. Verdad. Una explicación clara de las consecuencias. Una evaluación honesta del carácter. Un mapa para cambiar, si alguna vez decidía hacerlo. Hijo, te di todo excepto carácter. Eso fue tu elección. El dinero ayudará a quienes entienden la gratitud. Tal vez algún día comprendas que lo que realmente perdiste no fue dinero. Fui yo. Papá. Algunas personas aprenden de las consecuencias. Otras se amargan por ellas. La elección era suya. El peso, el mío, por fin liberado. La sabiduría de Karina, finalmente comprendida. La Fundación de Investigación del Cáncer comenzó a enviarme informes trimestrales. Vidas salvadas gracias a la donación, familias que evitaron el mismo dolor que Karina y yo sufrimos. Un propósito más grande que la decepción personal. Un legado más valioso que una propiedad. Mi rutina nocturna se volvió un refugio de paz. Cena sin ansiedad. Televisión sin interrupciones. Lectura sin culpa. Sueño sin preocupaciones. Pequeños placeres que el dinero nunca puede comprar. La paz que solo el respeto hace posible. El anillo de bodas de Karina atrapaba la luz del atardecer a través de la ventana de mi apartamento. Aún hermoso. Aún lleno de significado. Aún conectándome con un amor que trascendió al dinero. Un amor que sobrevivió a la traición. Un amor que superaría la decepción. La última sorpresa no fue lo que David hizo. Fue lo que yo descubrí. La vida sin explotación se siente más ligera. Las relaciones sin manipulación se sienten más sanas.
El amor sin condiciones se siente más fuerte. El respeto no se hereda. Se gana. Y a veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien es dejarle enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Lo confrontarías de inmediato o esperarías en silencio, planeando cada paso? Déjamelo saber en los comentarios, porque lo que hice después sorprendió a todos. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos con tu familia por dinero o por respeto? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu historia abajo en los comentarios. Y si esta historia te enseñó algo sobre poner límites y protegerte, suscríbete para más relatos sobre personas que recuperaron el control de sus vidas. Y no te pierdas mi próximo vídeo, sobre una abuela que descubrió que su familia le robaba la pensión. Lo que hizo te dejará sin palabras.